Ok, muy bien. Bueno, primero otra vez nuevamente buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el taller del día de hoy. Mi nombre es Mayra Costa, soy tutora aquí presencial del Centro de Enlace en Apodaca de la Universidad CNCI. Y pues bueno, vamos a ver el taller del día de hoy y vamos a ver obviamente diferentes temas. En particular, pues obviamente algunos quizás a ustedes ya lo han utilizado en algunas materias o en algunas tareas en particular. Igual como quiera, pues algunas a lo mejor les quedará por ver alguna por ahí, alguna tarea, a lo mejor se vuelven a topar alguno de estos temas, igual como quiera recordar siempre que pues todos los talleres se graban, entonces para fines de que si en algún momento necesitan la información vista en ese taller o si en algún momento alguien no puede ingresar el día de hoy a los talleres que se impartieron por pues disponibilidad, pues bueno, también igual se les imparte la parte de compartirles la grabación de estos talleres y pues bueno, vamos a comenzar con el día de hoy con este taller que, pues bueno, primero déjenme compartirles ahí la pantalla para ver, en este caso, pues los temas del día de hoy. Aquí, pues bueno, van a ser ver diferentes temas. No vamos a ahondar tanto en ellos porque obviamente son varios temas los que tenemos que ver en esta exposición del taller del día de hoy. El primer tema que vamos a ver es en este caso la hoja de costos. Vamos a ver un poquito ahí de la información referente a este tema. También vamos a ver acerca de la hoja de trabajo, que les digo, estos algunos se han topado a lo mejor por alguna tarea con algunos de estos temas. También vamos a ver lo que es una matriz de clasificación y algo que yo creo que la mayoría lo ha manejado, que es el cuadro de doble entrada, que normalmente se utiliza para los cuadros comparativos o cosas así, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, mi nombre es Mayra Costa y al final les voy a colocar ahí mis datos por si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. En este caso, iniciando, como les comentaba, pues vamos a ver primero lo que es, en este caso, la hoja de costos, un poquito de la información referente a este tema. Lo primero que vamos a ver, obviamente, es qué es una hoja de costos. Entonces, en este caso, esta hoja de costos es una herramienta que se puede utilizar mucho para estimar y controlar los costos, obviamente, de un proyecto o de alguna actividad en particular. Su nombre lo dice, ¿no? Hoja de costos. En este caso, esta hoja contiene obviamente información sobre los materiales, sobre obviamente la mano de obra y todo lo que se va a utilizar en cuestión de elaborar o aplicar dicho proyecto y que obviamente quizás muchos de estos datos que se tengan en esta hoja de costos, pues sean obviamente gastos que se esperan obviamente que se tengan que realizar, ¿no? Para poder realizar, como vuelvo a mencionar, el proyecto que se esté planteando. En esta parte, pues bueno, obviamente las hojas de costos se utilizan para tomar muchas veces decisiones en esta cuestión, pues obviamente sobre todo la viabilidad y la rentabilidad obviamente del proyecto, si a lo mejor el proyecto es rentable o no, porque se puede tomar una decisión por medio de estas hojas de costos. Si en algún momento gastamos más de lo que vamos a ganarle, pues obviamente es algo que a lo mejor al principio va a funcionar, pero va a llegar un momento en que eso pues obviamente ya no va a cuadrar y ya no va a funcionar el que estemos gastando más de lo que estamos ganándole a ese proyecto que estamos implementando. Entonces estas hojas de costo obviamente ayudan mucho en este proceso de quizás tomar ese tipo de decisiones en algunos proyectos. ¿Ok? En cuestión de los elementos más importantes, digamos que podemos ver en una hoja de costos, digo, hay varios elementos, pero bueno, aquí yo voy a colocar los más importantes. En el concepto, por ejemplo, del tema de materiales o en el apartado de materiales, una de las cosas que son importantes es la lista, obviamente, de todos los materiales que nosotros vamos a ocupar para poder realizar este proyecto. El siguiente en esta parte, pues obviamente es que coloquemos el costo unitario de cada de cada uno de los materiales, porque algunos a lo mejor se van a utilizar solamente una sola pieza y en algunos vamos a ocupar más de una. Entonces, obviamente tenemos que saber cuál es el precio unitario y a partir de ahí quizás replicarlo en el dado caso se utilicen un poquito más de piezas o de productos, ¿ok? Otra de las cosas que también manejamos en cuestión de materiales o que se puede ver en este apartado, pues es la cantidad de cada material que se va a utilizar. Como les comentaba ahorita, algunos a lo mejor se utilizan solamente una vez o es solamente una pieza la que ocupamos, pero en algunos sí tendríamos que utilizar más de una. Entonces, todo eso obviamente hay que tomarlo en cuenta para poder tener obviamente una hoja de costos eficiente y que no obviamente esté ahí con algunos errores y que por ende a lo mejor estamos tomando una decisión equivocada dado que la hoja de costos está equivocada, ¿no?
Entonces, esa es la parte importante. En cuestión también, digamos, ya por último, en la parte, en el apartado de materiales, pues también hay que tomar en cuenta los costos totales, es decir, ya tomando en cuenta todos los apartados que acabamos de ver y un poquito general de toda la parte de lo que son materiales, cuál sería el costo total, tomando en cuenta que algunos van a ser precios unitarios, algunos van a ser precios, obviamente, a lo mejor, al mayoreo, al menudeo, etcétera, pues obviamente cuál sería el total. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta y considerarlo, pues obviamente dentro de una hoja de costos. En cuestión en la parte, digamos, de los elementos que refieren a la parte de la mano de obra, pues están obviamente la lista de todos los trabajadores que se necesitan para hacer el proyecto, ¿no? O sea, no son máquinas o no son, digamos, o como que cosas que se van a mover solas. A veces necesario, digamos, obviamente las personas que obviamente vamos a ocupar para poder implementar dicho proyecto. En otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta en la mano de obra, pues obviamente es la tasa de pago de cada trabajador, pues obviamente cada uno tiene un salario, entonces también se tiene que tomar en cuenta en esta hoja de costos, porque aunque al final de cuentas no son materiales, no son cosas físicas, pero sí son cosas que al final de cuentas ocupamos para realizar el proyecto y por ende también se tienen que considerar en esta hoja de costos. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, pues obviamente el número de horas que la persona va a trabajar, porque obviamente eso va a implicar a cuánto se le va a pagar y también obviamente en el total, porque obviamente también esto incluye o va junto con el total de los materiales que llevamos, digamos, arrastrando del apartado anterior, que fue los elementos con respecto a los materiales. Otra cosa, pues obviamente el costo total de la mano de obra, es decir, a lo mejor algunas cosas en particular que también tengan un costo diferente a los que estamos manejando de unitarios o de manera general para todos los trabajadores, pues también obviamente todo en general se tiene que tomar en cuenta. Es decir, también aquí tiene que haber un total de mano de obra, tomando en cuenta todos los aspectos que entran dentro de este elemento que son las manos de obra, pues checar obviamente cuál sería el total para juntarlo con el total de los materiales. En cuestión de otros gastos, digamos, esto es general. A veces puede ser que no encontramos alguno de ellos o que nos falte alguno de ellos, porque también dependerá pues de cada proyecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que también tenemos que tomar como otros gastos, pues es que cualquier otro gasto que pueda, en este caso, o se espera que se realice o que se tenga que practicar, como a lo mejor el rentar algún lugar o algún establecimiento, servicios públicos como agua, luz, internet, no sé, lo que se necesite, algún viaje que se tenga que hacer para alguna capacitación, puede serse, si lo vemos así. Pero bueno, esos son, digamos, a lo mejor algunos, gastos extras que en algunos casos, pues, a lo mejor los podemos, de quitar o agregar, porque a lo mejor son necesarios, ¿no? Entonces, es cuestión de que cada proyecto se maneja de maneras distintas y algunos obviamente manejan algunos en particular, ¿no? En cuestión de, digamos, de esta parte, otro de los gastos que también manejamos, pues, obviamente es el costo total de otros gastos, es decir, a lo mejor algunos otros que no estamos considerando que pues también puedan repercutir en esta hoja de costos y que obviamente el total de todos estos apartados, pues también obviamente influyan en el resultado final, ¿ok? Y pues bueno, aquí vemos algunos pequeños ejemplos, es decir, como les comentaba ahorita, por ejemplo, en el caso de materiales, si yo voy a ocupar en este caso 10 materiales de X cosa, no importa de qué tipo, y el precio unitario es de 10 pesos, pues digamos el costo total sería 100 pesos en el apartado de materiales. Por ejemplo, en mano de obra, si yo voy a ocupar 20 horas en este caso para poder hacer, digamos, cierto proyecto, y si cada precio unitario, es decir, el precio unitario por cada hora es de 20 pesos, pues yo estaría pagando 400 pesos por esas 20 horas que se trabajaron. Y finalmente otros gastos, pues nada más serían 50 pesos. A lo mejor ahí no hay tanto como que generar la parte de que hay algún precio unitario, que se utilizan varios gastos, sino simplemente el gasto es 50 al final de cuentas y el costo total sería de 50 y entonces tendríamos que sacar un total. Aunque aquí al final de cuentas sí nos interesa mucho, quizás también sacar el costo total por apartado, es decir, por materiales, por mano de obra, por otros gastos y obviamente el total de todo esto, que por ejemplo sería 550, es que aquí al final de cuentas también tenemos que considerar es que muchas veces se puede optimizar
en el total de los gastos o se puede optimizar a lo mejor en algún apartado en particular. Si hay algunas cosas que a lo mejor no son tan necesarias y que se tengan que quitar, pues las puedes quitar y puedes a lo mejor tratar de reducir esta hoja de costos. Entonces, al final de cuentas, es decisión muchas veces de que se tome una decisión de que, como les vuelvo a comentar, si este proyecto a lo mejor está generando más gastos de lo que nos está dando de ganancias, pues obviamente no nos va a convenir realizarlo o llevarlo a cabo porque obviamente está haciendo mucho los gastos. Es decir, todo este proceso de la hoja de costos no se hace cuando ya está el proyecto, sino previo a esto, encontrar lo bueno, encontrar lo malo y decidir o tomar la decisión si se realiza ese proyecto o no. Entonces, eso es, digamos, en esta parte, en lo que es el apartado de la hoja de costos, ¿ok? En cuestión de, en esta parte de cómo o cuáles son, en este caso, los beneficios de utilizar una hoja de costos, pues hay algunos, digamos que los más importantes en esta parte. El primero sería, pues obviamente que mejora la toma de decisiones. En esta parte también proporciona información sobre los costos esperados de un proyecto, que a veces pues a lo mejor uno no tiene implementado lo que va a utilizar o lo que se va a gastar en esa cuestión de realizar un proyecto y aquí pues obviamente es importante. También obviamente esto nos permite comparar las diferentes opciones y también obviamente seleccionar cuál es lo que más nos conviene o qué es lo que más nos conviene de todas estas posibilidades. También es importante, obviamente, porque como les vuelvo a repetir, a lo mejor podemos optimizar y hacer que estos costos sean menores y a lo mejor tomar una decisión diferente a la que ya se había tomado originalmente. En cuestión de esta parte, pues también nos ayuda a controlar los costos, es decir, a tratar de no gastar tanto, es decir, tratar a lo mejor de ver si hay algo en el cual se puede optimizar y que obviamente podamos gastar un poco menos de lo que originalmente se está tomando en cuenta. En este caso también, pues obviamente permite identificar y realizar obviamente un seguimiento de los gastos. Eso es importante. También nos ayuda obviamente a evitar, como les digo, como un sobregiro o un exceso de gastos, y donde obviamente toda esta parte, pues obviamente lo consideremos para, como volvemos a repetir, quizás tomar una decisión de si el proyecto sale o no sale a la luz o si se lleva a cabo o no. ¿Ok? También obviamente hay una mejora en la eficiencia y finalmente, pues obviamente también ayuda a identificar algunas áreas donde se puede ahorrar algunos gastos, como les comentaba ahorita, que hay algunas cosas que a lo mejor no sean tan necesarias y que a lo mejor se puedan quitar o se puedan buscar de manera un poco más económicas y que obviamente esto no exceda tanto el total de gastos o de costos que estaríamos implementando en esta hoja de costos. También, pues obviamente esto nos permite utilizar obviamente los recursos de una manera un poco más eficiente, tratar de utilizar lo que tenemos de la mejor manera posible para que obviamente estos gastos o estos costos no aumenten de lo que ya tenemos originalmente, ¿ok? Y pues bueno, en esta parte también, otra de las cosas que nos puede ayudar como o beneficiar estas hojas de costos es que las hojas obviamente son herramientas muy valiosas para poder generar o gestionar la elaboración de proyectos, es decir, muchas empresas llevan a cabo o implementan este tipo de hojas porque pues ayudan mucho a saber si nos está conviniendo o no. Es decir, y si a lo mejor también, aunque por ejemplo un proyecto ya esté implementándose y se tomó la decisión de crearlo o de implementarlo y se llevó y se dio luz verde para hacerlo, igual como quiera digamos, en tiempo determinado o en algunos lapsos a futuro, se tendría que estar monitoreando para ver que siga todo bien. Es decir, que no llegue un momento que a lo mejor esto se revierta y en lugar de ganarle más, le vamos a perder. Entonces, a lo mejor ahí también se tiene que mandar a llevar así como que un control de cómo va todo y si todo va bien, si todo está marchando como lo esperamos, porque al final de cuentas en esta parte de repente puede suceder alguna parte que a lo mejor impida el que a lo mejor el proyecto ya sea un proyecto rentable, ¿no? Entonces, por eso también es importante esa cuestión. En cuestión, pues, obviamente, también puede ayudar a mejorar, obviamente, como ya comentamos, la toma de decisiones y, obviamente, controlar todos los gastos, y, pues, obviamente, ayuda, obviamente, a mejorar la eficiencia de lo que es la empresa, en particular, pues, obviamente, el del proyecto. En este caso, pues, obviamente, también se recomienda utilizar esta hoja de cálculo para, pues, de preferencia, obviamente, todos los proyectos, ¿no? Obviamente, independientemente
de si es un proyecto muy grande o un proyecto muy pequeño, pues se trata obviamente de implementarlo porque no hay proyectos chicos ni proyectos grandes, hay proyectos que a lo mejor son muy pequeños y pues a lo mejor son mucho más eficientes que alguno grande. Entonces es importante a todos implementarle estas hojas de costos para que obviamente podamos analizar todos los aspectos y que obviamente cuando nosotros arranquemos con algún proyecto, pues ya estemos seguros de lo bueno, lo malo y pues obviamente estar preparados para cualquier inconveniente que se llegue a presentar. En este caso, algunos de los consejos que en general les podemos implementar en esta parte de utilizar las hojas de costo, pues sería en este caso que al momento de que ustedes las vayan a crear, pues obviamente esto sea lo más específico posible. Es decir, que si ustedes en esa parte van a utilizar cierta cantidad de materiales, chequen cuánto van a utilizar de cada uno, enumeren si no les falta ninguno, chequen obviamente todos los aspectos de la mano de obra, todos los gastos que ustedes a lo mejor no se les esté viniendo ahorita a la mente, pero siempre se trata de que no sea una persona la que esté manejando la hoja de costos, sino que sean varias personas para que esto obviamente, si a alguien se le pasó alguna cosa, la otra persona a lo mejor sí se acuerda o la otra persona también se acuerda, entonces eso ayuda mucho para esta cuestión de no brincarnos algún gasto que se nos esté pasando y si a lo mejor es un gasto fuerte, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta todos esos aspectos al momento de estar creando, en este caso, una hoja de costos. Otra cosa también que es un consejo importante, pues es obviamente que obtengamos cotizaciones de varios proveedores. Esto obviamente va a ayudar mucho a que quizás los precios sean menores, a que mejoren y obviamente a mi beneficio pues obviamente no gaste tanto de lo que yo tenía planeado, es decir, tratar de no irnos con el primero que se nos atraviese, sino tratar de buscar y comparar, pues obviamente también el precio, pero también la calidad, porque a veces, como dice el dicho, a veces lo barato sale caro, entonces en esa parte tratar de checar esos aspectos, pero también es importante a lo mejor hacer una comparativa con diferentes proveedores para ver que obviamente a lo mejor si nos conviene o no nos conviene, o tratar obviamente de checar pues cuál es el que más nos conviene y que obviamente pues aunque sea un gasto, pero pues sea por lo menos rentable, ¿no? En cuestión obviamente de la hoja de costos, como ahorita les comentaba, igual cuando un proyecto ya esté en activo, es decir, ya esté trabajándose, pues siempre es importante llevar una hoja de costos regularmente a medida de que obviamente va avanzando el proyecto, es decir, viendo si todo va bien, si hay algún problema, si hay algún gasto fuerte, si lo podemos solventar o no, porque obviamente si no, pues obviamente la empresa pierde. Entonces, checar toda esa parte y pues obviamente no echarnos como a la hamaca diciendo, no, pues ya está todo, ya lo calculé desde el principio pues no, porque esto realmente se puede modificar de la noche a la mañana, se puede decir así. Entonces es importante mantener ahí un constante monitoreo a lo que es la hoja de costos en el proyecto que quizás ya se esté implementando. Y finalmente, pues bueno, también es importante, pues uno de los consejos es que usemos una hoja de costos para poder comparar obviamente el progreso real con el que nosotros teníamos planeado. Es decir, a lo mejor tenemos destinado que para dentro de 5 años la empresa tenga unas ganancias de tanto, entonces si ya vemos que pues esto sigue igual y no hay forma en la que veamos que repunte el proyecto, pues a lo mejor no vamos a llegar a esas expectativas que tenemos a corto o mediano o a largo plazo. Entonces es importante que ustedes también implementen o tomen en cuenta esos consejos al momento de realizar una hoja de costos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, hasta la parte de hoja de costos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar con el Sí, todo siguiente bien. subtema. Muy bien, perfecto. En este caso, por ejemplo, en la hoja de trabajo, pues, digamos, es otro tipo de hoja. Digo, al final de cuentas ya vimos ahorita lo que es la anterior, que fue la hoja de costos, que su nombre lo dice. En el caso de la hoja de trabajo, pues esta hoja de trabajo es una herramienta que de manera contable, que se utiliza mucho para organizar, obviamente, y analizar los datos financieros. En esta parte, pues también se utiliza mucho para registrar transacciones, es decir, movimientos de la empresa. También, obviamente, utilizarlo para a lo mejor presentar algún estado financiero y obviamente realizar algunos otros análisis que tengan que ver con la parte financiera de la empresa. Es un poquito más, digamos, ya de ver las finanzas, lo que hay de entrada, lo que hay de salida y toda esa parte. Aunque pareciera que dice hoja de trabajo y uno pensaría que como que es un poquito más funcional en cuestión de no tanto numérico, pero sí tiene que ver con eso porque ingresa toda la parte de lo que son los datos financieros y toda la parte de lo que es contable en la hoja de trabajo. Es obviamente una herramienta muy importante, pues obviamente cualquier empresa u organización
pues obviamente necesitan llevar un seguimiento de sus finanzas y creo que todos lo llevan, entonces en esa parte no creo que alguien diga, no, no importan, ustedes nada más depositen y ya, o sea, obviamente tienen que llevar un control porque si no, llega un momento que obviamente eso no va a funcionar mucho, tienen que llevar un control de toda la parte financiera, así como también ahorita hablamos de la hoja de costos, también de toda la parte tanto de entrada como de salida y obviamente que esto vaya funcionando para que obviamente, como diría, el carrito vaya caminando y que todo vaya bien y que si en algún momento se tenga que tomar una decisión, pues se tome a tiempo y no cuando ya sea muy tarde, porque a lo mejor no llevamos un monitoreo ni de la hoja de costos ni tampoco de la hoja de trabajo, ¿ok? Muy bien. En cuestión de la parte de lo que es, siguiendo con el tema de hoja, de trabajo, pues hay algunos elementos importantes, así como lo había también en la parte de la hoja de costos. En el caso de los elementos importantes o más importantes de una hoja de trabajo están las cuentas. En este apartado podemos ver las cuentas que son obviamente categorías que se utilizan para agrupar algunas transacciones que son iguales o son similares. En esta parte, pues obviamente ahí se van juntando, aunque pues a lo mejor son de giros diferentes, pero pues al final de cuentas llevan un patrón o algo que son común y que por ende pues obviamente los podemos juntar. En cuestión de las cuentas, también igual pueden tener en este caso cuentas para ingresos, cuenta para gastos, cuenta para activos, para pasivos, como le llaman algunos. Entonces, eso igual al final de cuentas son algunos de los elementos importantes que se utilizan en esta hoja de trabajo. En cuestión de los débitos y créditos, pues obviamente los débitos son entradas, igual son conceptos, son entradas que aumentan obviamente el valor de una cuenta y en este caso de los créditos, son entradas que disminuyen el valor de una cuenta, porque al final de cuentas el crédito es como pedir prestado, bueno, sí pedir prestado, pero pues obviamente ahí lleva intereses y el débito no tanto. Entonces ellos se encuentran como que para aumentar una cuenta y el otro es un poquito para disminuir, porque normalmente las cuentas de débito pues se utilizan más que nada para que le paguen a la empresa y las de crédito son para pedir ellos algo. Entonces obviamente una aumenta y la otra disminuye, ¿ok? Y en cuestión de las fórmulas, que también es un elemento clave de la hoja de cálculo, la hoja de trabajo, perdón, estoy ahorita acabo de ver una asesoría de eso. No sé, en esa parte, por ejemplo, en las fórmulas, pues obviamente se pueden utilizar fórmulas para poder calcular el total. Digo, igual ya lo vimos ahorita, de hecho, en el taller pasado que hablábamos sobre Excel. Entonces, en este caso, pues esta hoja de usar fórmulas es donde nosotros podemos implementar un poco más fácil o si, por ejemplo, como les comentaba en el taller de Excel, si ustedes de repente quieren hacer una tabla dinámica donde ustedes puedan modificar los datos y en automático todo lo de la tabla se va a mover, pues también les puede servir eso. Es decir, si de repente a lo mejor ya aumentó la luz o aumentó el agua o a lo mejor, ¿sabes qué? Estas maquinarias, ya están más caras, etcétera, o a lo mejor también, digo, no también lo malo, sino también lo bueno, a lo mejor mis productos ya son un poco más caros, entonces también eso se lo tenemos que agregar tanto a la hoja de costos como a la hoja de trabajo y obviamente todo eso implementarlo, que no nada más, digamos, a final de cuentas sea cosas malas, entonces también en este apartado de fórmulas me puede servir esa cuestión de moverle y que a lo mejor en esta parte el utilizar alguna fórmula, pues obviamente me ayuda un poquito a tratar de calcular el total de ventas o en este caso el beneficio neto que esté teniendo la empresa. Y pues también, obviamente las fórmulas también se utilizan mucho para poder realizar cálculos un poco más rápidos en lo que es una hoja de trabajo. ¿Ok? Muy bien. En esta parte pues bueno, aquí al ladito, del lado ahí derecho, ahí les puse algunos tipos de hojas, más o menos cómo se ven. En este caso, los tipos de hojas de trabajo, por ejemplo, son, por ejemplo, las hojas de trabajo de balance de comprobación, es decir, este tipo de hojas que son un poquito más al nombre lo dice, ¿no? Al balance de comprobación, es porque se utilizan para poder resumir los saldos de todas las cuentas en un momento determinado. Es decir, a lo mejor hago como un corte de caja, entonces en ese corte de caja se hacen algunas cuentas, se vemos que todo esté cuadrando, que todo esté bien y pues bueno, ya decimos, ok, todo está bien y seguimos, ¿no? Entonces es como si fuera un corte de caja, véanlo así. En el caso de la hoja de trabajo con referente a los estados de resultados, pues obviamente se puede utilizar para poder mostrar tanto los ingresos como los gastos y obviamente todos los beneficios, en este caso a la empresa durante un tiempo determinado. En este caso, normalmente esas empresas lo realizan así, pero por año, es decir, a finales del año hacen como una conclusión de lo que se estuvo trabajando en todo el año, obviamente comparando con los años anteriores y
viendo a futuro lo que se va a ver en este caso el próximo año o lo que por lo menos ellos esperarían dentro del próximo año. Y finalmente, pues también hay hojas de trabajo con respecto al parte del balance general, que ahorita también les comentaba. En este caso, estas se utilizan para poder mostrar que los activos y pasivos obviamente lleven más o menos ahí un control equitativo y pues obviamente en esta parte por lo menos va equitativo y también obviamente con respecto al patrimonio neto que obviamente una empresa tenga en un momento determinado. Entonces también obviamente toda esa parte pues son diferentes hojas de trabajo. En esta parte pues obviamente dependerá nuevamente de saber si lo queremos en algún en momento en particular, si lo queremos en este caso como algún corte de caja, pero no tan a fondo, no tan a profundidad, o ya de plano queremos hacer un balance general y pues obviamente tomar alguna decisión, ¿no? Entonces esa es parte de lo que podemos realizar en estos diferentes tipos de hojas de trabajo. En cuestión de lo que viene a continuación, pues aquí les mostré más o menos, bueno, aquí les pegué una pequeña hoja de trabajo donde ustedes pueden ver que, bueno, obviamente aquí se lleva un estado de la situación financiera, un balance general, donde obviamente se toman en cuenta tanto los activos como los pasivos. Obviamente se lleva un control de verificar, por ejemplo, cuánto fue el total activo, cuánto fue el total pasivo, es decir, cómo fue uno con otro si en este caso nos conviene o no nos conviene, si es más uno, si es más otro, si estoy ganando más de lo que estoy invirtiendo o estoy ganando más de lo poco que estoy invirtiendo, porque a veces puede haber, digo, eso sería como ganarse la lotería, porque la verdad es que encontrar un proyecto que gastes muy poco y que ganes mucho, es la verdad muy poco, muy extraño, muy raro, la verdad que llegue a pasar. Entonces, en algunos hay un balance que a lo mejor al principio no se llega a ver mucho la ganancia o no se llega a ver mucho la diferencia que yo pensaría que debería de ganar, pero entendamos que es poco a poco, ya va a llegar un momento a lo mejor en el cual el proyecto termina siendo mucho más rentable y terminas aumentando mucho más de lo que originalmente empezabas a ganar. Entonces, algunas empresas así son, solamente pues que a veces hay que tener un poco de paciencia. Entonces, aquí les digo, es un poquito de cómo se llevaría una hoja de trabajo en alguna empresa en particular y pues bueno, obviamente tratando de sacar un balance general. ¿Ok? Nomás para que lo vean ahí como ejemplo. ¿Ok? Déjenme, ahí está. Muy bien. Algunos de los beneficios que nosotros podemos considerar para una hoja de trabajo, pues obviamente es que mejora la precisión. ¿En qué aspecto? Pues bueno, obviamente que las hojas de trabajo, obviamente estas van a ayudar mucho, la verdad, a reducir los errores, porque aunque no lo crean, hay muchos errores y por eso hay equivocaciones en esta parte. Y pues obviamente en esta cuestión, pues se trata de llevar una parte eficiente de los cálculos y proporcionar obviamente una vista organizada de los datos financieros de manera un poquito más general o de manera más particular, pero por lo menos un poquito más entendibles de lo que, como les digo, originalmente a veces uno se revuelve mucho y ya no le entiende muy bien a las cosas. En este caso, también otro de los beneficios es que nos ayuda a facilitar el análisis. En este caso, obviamente, estas hojas nos permiten, obviamente, a todos los usuarios que implementamos ese tipo de hojas, a realizar un análisis financiero un poquito más complejo, obviamente de una manera un poquito más eficiente y mucho más sencilla. En este caso también se utiliza para tomar decisiones, un poquito también como la hoja de costos. Esta parte, pues, obviamente es porque toda la información que tenemos, en la parte de la hoja de trabajo, pues, nos puede ayudar a las empresas o a los usuarios en particular como nosotros a tomar mejores decisiones, obviamente, financieras en cuestión de lo que se nos está presentando, ¿ok? Muy bien. Y pues bueno, por último, los consejos, ¿no? En este caso, los consejos para poder crear una hoja de trabajo, la primera pues sería obviamente elegir un software adecuado, que sea obviamente rentable, que sea muy bueno para poder no tener conflictos con este apartado. Hay que tener obviamente una variedad de software de hojas de cálculo disponibles, principalmente pues se recomienda el Excel. También se puede utilizar Google Sheets, pero yo recomendaría la verdad más el Excel, es un poco más fácil de poder manipular y manejar en este caso para este tipo de hojas de trabajo. También obviamente, como ya dijimos, elegir obviamente un buen software donde obviamente este se adapte a las necesidades y sobre todo pues a nuestro presupuesto, porque también a lo mejor es un software que tenemos que pagar y pues si es muy caro, pues entonces eso se estaría metiendo a las hojas de gastos y entonces estaría siendo un poco más caro de lo que originalmente pensábamos del proyecto. Entonces, mejor para no entrar en esa parte, tratar de que pues también esté dentro de nuestro presupuesto y no aumentar tanto la parte de la hoja de gastos. Aquí pues obviamente
Otro de los consejos es que aprendemos en este caso los conceptos básicos, así como también obviamente antes de empezar a crear hojas de trabajo es importante que nosotros aprendamos por lo menos los conceptos básicos de una hoja de cálculo, porque obviamente también en esta parte, como les vuelvo a repetir, a lo mejor uno pensaría que una hoja de trabajo es un poquito más como no numérico, pero sí tiene que ver con números en algunos aspectos. Sobre todo, pues obviamente que implementamos la parte financiera, entonces obviamente tenemos que ver en esa cuestión de que sí hay cálculos y sí hay la parte en la que se mete esta hoja de cálculo, ¿ok? Y pues bueno, ahora a continuación vamos a ver la matriz de clasificaciones. ¿Hasta aquí alguna duda con la hoja de trabajo? ¿Todo bien? Vamos a entonces a continuar. Vamos a empezar. Entonces ahora, matriz de clasificaciones. Este es otro subtema que vemos aquí en el taller del día de hoy. En este caso, primero, obviamente, viendo qué es una hoja perdón, qué es una matriz de clasificaciones. Su nombre lo dice, obviamente en esta parte una matriz, a lo mejor por ahí alguno ya vio alguna matriz allá en alguna área de las matemáticas, pero bueno, una matriz de clasificación obviamente es una herramienta nuevamente que esta nos va a ayudar mucho a organizar y analizar datos categóricos, es decir, obviamente por eso es su nombre de clasificación. Esta parte obviamente también igual de esta matriz nos va a ayudar a nosotros como usuarios a poder identificar algún patrón o alguna tendencia que tengan los datos. También obviamente se utilizan para poder, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos diferentes campos, es decir, por ejemplo, que en nuestra misma, ya se puede ser de hecho en una hoja de trabajo o en una hoja de costos, tengamos no solamente un apartado, sino diferentes apartados, pues obviamente a lo mejor la empresa tiene diferentes negocios o a lo mejor está implementado a diferentes áreas, no nada más como que alguna en particular, pues obviamente eso también nos va a ayudar mucho en ese aspecto. En la cuestión de los elementos más importantes, pues obviamente en cuestión de la matriz de clasificación, pues hay filas. Obviamente, porque como es una matriz, imagínenselo como si fuera una tabla. Entonces, obviamente hay filas, las filas pueden representar las categorías que se estén clasificando. En el caso de las columnas, pues pueden ser columnas que estén representando los criterios que se están utilizando para clasificar los datos. Y pues las celdas, que son todos esos huequitos que podemos ver en la tabla, pues obviamente esos pueden contener algún número de elementos que caen obviamente en cierta categoría y en cierto criterio dentro de la misma matriz de clasificaciones. Entonces, digamos que son algunos de los elementos importantes dentro de este aspecto de lo que es una matriz de clasificación. Con respecto, por ejemplo, a los tipos de matrices, pues hay de muchos tipos realmente. Hay desde la más simple, que es la de 2 por 2 donde solamente se utilizan dos categorías, o hay una general que es de N por M o de M por N, como ustedes le quieran llamar, pero bueno, si por ejemplo fuera de N por M, significa que esta matriz de clasificación está compuesta por N categorías utilizando M criterios. Entonces, al final de cuentas, ahí ustedes pueden colocar el número de categorías que ustedes quieran y el número de criterios que ustedes desean. Entonces, al final de cuentas, esta matriz de clasificaciones es un poquito como una introducción a la que vamos a ver ahorita, que se llama cuadro de doble entrada. Pero digamos que, bueno, en general, pues estos son los tipos de matrices que hay, desde la más básica hasta en general la más, digamos, compleja, porque eso ya sería cuestión de, como les vuelvo a repetir, de cuántas categorías y cuántos criterios ustedes tienen que colocar o quieren colocar dentro de su matriz de clasificación. En esta parte, pues bueno, de los beneficios la verdad más importantes de lo que es una matriz de clasificación, la primera de ellas es la mejora en la compresión de los datos. Como lo comentábamos al principio, en ese aspecto, las matrices obviamente de clasificación nos ayudan mucho a que nosotros como usuarios obviamente podamos detectar estos patrones o alguna tendencia que tienen los datos al momento de estarlos manipulando. Entonces, estos obviamente podrían ser difíciles de a lo mejor de poder detectar de alguna otra manera. Entonces, a veces es importante que algunas cosas las podamos ver mucho más fácil y que a lo mejor no nos impida de alguna manera que nosotros no podamos identificar alguna cuestión. Entonces, estas matrices de clasificaciones nos ayuda un poquito a ver alguna cuestión como alguna tendencia o si ver que los datos se comportan de cierta manera. Entonces, esa parte nos ayuda mucho en esa cuestión, en el aspecto de la matriz de clasificaciones. En cuestión de otros de los beneficios, pues obviamente también nos ayuda mucho, como ya lo mencionamos de las dos anteriores, a tomar decisiones. Es decir, esta parte, toda la información obviamente proporcionada, nos ayuda obviamente a que esta matriz de clasificaciones nos ayude a que a nosotros como usuarios a tomar decisiones de manera pues más eficiente, ¿ok? Y pues obviamente también otro de los beneficios es mejorar la comunicación. En este caso, pues obviamente
Todas estas matrices de clasificación se pueden, en este caso, utilizar para comunicar información compleja de una manera mucho más sencilla, mucho más clara y obviamente un poquito más concisa en cuestión de que la gente lo pueda comprender sin tanto inconveniente en ese aspecto, ¿ok? Y en esta parte, pues uno de los tantos consejos que se puede dar en este tipo de matriz de clasificación cuando ustedes, por ejemplo, las estén implementando, pues es identificar sus categorías y criterios de manera más eficiente. Es decir, obviamente el primer paso, pues es que creemos una matriz de clasificación identificando de manera correcta tanto los criterios como las categorías que ustedes tienen que utilizar. Si aquí algún criterio se les va, si no es tan importante, no hay problema, pero si a lo mejor era un criterio vital para dentro de la matriz de clasificaciones, a lo mejor se les puede ir información o como diría uno, se les puede fugar información de alguna manera que no estén considerando y que por ende a lo mejor se esté tomando una decisión equivocada. En este caso también, otro de los consejos es que obviamente recompilen sus datos, es decir, una vez que hayan identificado sus categorías y los criterios, deberán recopilar datos de manera eficiente, de manera verídica y que obviamente con eso se empiecen a trabajar. En cuestión de crear obviamente su matriz, pues una vez que tengan todos los datos, pueden empezar a crear esta matriz de clasificaciones. Obviamente el análisis de los datos o de los resultados una vez que ya hayan creado esta matriz, pues obviamente deberán checar qué se obtuvo, tomar una decisión para ver qué se obtuvo y obviamente comunicar, como dice el último apartado de consejos, comunicar los hallazgos que se hayan presentado, es decir, presentar y exponer pues lo que se pudo ver en la matriz de clasificaciones a la conclusión que quizás se llegó y obviamente en esta parte aterrizar los resultados y ver obviamente y presentar de manera más eficiente y un poquito a lo mejor más entendible esta matriz de clasificaciones, ¿ok? Y pues bueno, aquí hay unos pequeños ejemplos, un poquito de cómo se vería una matriz de clasificaciones. En algunos casos, por ejemplo, a lo mejor hablamos, por ejemplo, de una matriz de clasificación de hombres con mujeres y empezamos a ver como de un conjunto de personas, cuántas personas, mujeres y hombres hay de 10 a 15 años, cuántas de 15 a 20, cuántas de 20 a 25 y cuántas más de 25 para arriba. Entonces ahí más o menos una clasificación, igual también en la tabla que está del lado derecho, también igual hay otra tabla de clasificaciones con respecto a otros aspectos o a otros temas. La idea obviamente es que ustedes puedan checar los aspectos más importantes. Obviamente aquí tenemos que cubrir que sea lo más real posible y lo más verídico y que no se me vaya a ir, como ya dijimos, alguna categoría o algún criterio que sea muy importante y que obviamente a lo mejor lo esté brincando dentro de esta matriz de clasificaciones. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos con el último, que sería el cuadro de doble entrada. Este cuadro de doble entrada, pues bueno, igual vamos a ver primero qué significa. En este caso, pues es obviamente, su nombre lo dice, es un cuadro con doble entrada, donde también es conocido como una matriz de doble entrada, es decir, una tabla. Y como decía ahí, está la tabla comparativa o el cuadro comparativo, que también algunos así lo conocen en otras palabras. Y pues bueno, obviamente es una herramienta gráfica que nos ayuda mucho a la parte, nos ayuda la verdad demasiado a la parte de organizar y comparar información en forma un poco más clara y eficiente. En esta parte obviamente se utilizan para estructurar datos, es decir, acomodarlos en filas y columnas. Todo esto obviamente para tratar, como volvemos a repetir, como lo mencionamos ahorita, tratar de identificar algún patrón, alguna relación, alguna tendencia que lleven los datos y que obviamente a lo mejor alguna categoría tiene alguna presentación o alguna cuestión particular que esté llamando la atención al momento de estar viendo los resultados. En este caso, pues obviamente el cuadro de doble entrada es una herramienta, la verdad, muy versátil que nos ayuda mucho a veces a aplicar en diferentes ámbitos, como por ejemplo puede ser no nada más en la cuestión de una empresa, sino también en la manera educativa, en la parte de la financiera, obviamente en la investigación y en la administración y algunas otras áreas que también importantes que ustedes pueden estar implementando, pues este concepto de cuadro de doble entrada, o llamado también cuadro comparativo o tabla comparativa o con el nombre que ustedes le quieran dar. ¿Ok? En este caso, el de los elementos claves de un cuadro de doble entrada, pues está el eje horizontal, que serían las filas. Es un poquito como la matriz de clasificación, nada más que ahí lleva un poquito de cosas diferentes. Ahorita lo vamos a ver. En este caso representan las categorías o variables que se comparan. En el eje vertical, pues van las columnas, que serían representar todos los criterios o características que se analizan para cada categoría. Y finalmente las celdas, pues obviamente hay una inserción de filas y columnas, donde obviamente ustedes van a ubicar todos los datos específicos que se comparan en estas celdas o en estos huecos
huecos que tiene la tabla, ¿no? En cuestión de los beneficios, pues hay varios beneficios de realizar un cuadro de doble entrada. En este caso, hay más organización y más claridad en la presentación de los datos. Obviamente, nosotros vamos a presentar información de manera un poco más estructurada y visualmente un poco más atractiva. En esta parte es un poquito más complicado a veces comparado con la matriz de clasificaciones, es que las de clasificaciones tiene como que mucha información, si vemos así como que la diferencia. En la de clasificaciones vemos como que muchas cosas desmenuzadas, mientras que en los cuadros de doble entrada agarramos lo más importante. Entonces no vemos tantos aspectos que a lo mejor es como que resumidas cuentas, un poquito más sencillo de poderlo entender más rápido, lo que es en este caso algún concepto o alguna parte donde estemos analizando datos. Al final de cuentas, todo esto pues obviamente facilita una mejor comprensión y obviamente análisis de los datos. En cuestión de que hay una comparación también eficiente, en este caso uno de los tantos beneficios de este cuadro es que obviamente permite comparar diferentes categorías y criterios de manera un poco más simultánea. Obviamente identificando alguna relación, algún patrón o alguna tendencia del grupo de datos. También obviamente lleva uno de los beneficios, pues es el análisis y toma de decisiones. En este caso, pues obviamente este cuadro de doble entrada facilita a que nosotros podamos analizar los datos de manera un poco más sencilla, aunque sean complejos, y que obviamente esto nos lleve a tomar decisiones, obviamente de manera un poquito de que sepamos un poquito más de lo que estamos hablando. En cuestión de la versatilidad, se aplica obviamente en diferentes contextos y pues obviamente en este caso dependerá también del tipo de datos que se esté presentando, porque también no en todos, pero en algunos o en la mayoría se aplican estos beneficios que acabo de mencionar. En esta parte, pues obviamente los consejos que más se les puede dar cuando estén realizando un cuadro de doble entrada es que definan de manera correcta el objetivo del cuadro de doble entrada. Es decir, necesitamos identificar claramente cuál es el propósito del cuadro de doble entrada y cuál es la información que se quiere presentar. También es importante seleccionar las categorías y criterios, es decir, elegir de manera correcta qué variables se van a comparar y los aspectos que se van a utilizar para analizar cada una de ellas. Aquí muchas veces los tutores, por ejemplo, en sus tareas, les puede pedir que comparen esto y esto. Y a veces no, a veces solamente les dan la libertad de que ustedes elijan lo que quieran comparar. Entonces ahí cuando ustedes elijan, traten de agarrar los aspectos que ustedes crean que sean los más importantes. No se agarren haciendo una tabla de una matriz de clasificaciones porque va a ser muy grande, sino que el cuadro de doble entrada es un poco más conciso a lo más importante, o sea, características, ejemplos, pros, contras, ventajas, desventajas, o sea, como que lo más importante. Entonces, pero también es algo importante que ustedes tengan que implementar al momento de estar realizando un cuadro de doble entrada, que las categorías y los criterios sean los más importantes, obviamente, del tema que se esté implementando. En cuestión de organizar los datos, pues también es importante recopilar y estructurar obviamente la información de manera más precisa y obviamente consistente. También es importante obviamente diseñar el cuadro de una manera que el formato sea más claro, que eso obviamente sea atractivo visualmente hablando, que obviamente consideremos colocarle títulos, obviamente alguna etiqueta o algunas celdas que estén importantes, resaltarlas de las demás, etcétera. Y pues bueno, también incluir un análisis donde también obviamente interpretemos los datos porque muchas veces podamos presentar un cuadro de doble entrada, pero también a veces digo, bueno, está bien, está muy bonita tu tabla, pero bueno, ¿tú qué me podrías decir de la tabla? Entonces hay que saber qué es lo que vamos a decir. Entonces hay que interpretar los datos, hay que obviamente destacar algunos hallazgos o algunas cosas importantes de este cuadro de doble entrada y obviamente presentarlo de manera un poquito, como digamos, con más determinación y que podamos tener obviamente de mejor manera la interpretación de los datos para poder, digamos, se puede decir defender de mejor manera pues este cuadro de doble entrada, ¿ok? Muy bien, entonces aquí les puse, bueno, un ejemplito es más o menos como ustedes lo pueden ver en sus materias, que es pues obviamente ventajas y desventajas, por ejemplo, de las energías renovables. Y pues bueno, ahí están, por ejemplo, los diferentes tipos de energías y ahí están ventajas y desventajas de cada una de ellas. Entonces, a lo mejor ustedes le pueden agregar otras cosas, a lo mejor, por ejemplo, características de una energía solar que la hace diferencia obviamente con todas las demás. Algún ejemplo, no sé, en la vida real, cómo podríamos aplicar esta energía solar o dónde lo podemos ver, etcétera, no sé y X, ¿no? O sea, es simplemente agregarle un poquito más de criterios, si así lo decían. Si ustedes así al final de cuentas, recuerden que cuando ustedes empiezan a hacer una tarea,
es importante que ustedes verifiquen, primero, siempre tratar de hacer lo que el tutor les pida, pero si en el dado caso se los deja la libertad que ustedes decidan cómo lo van a hacer, pues obviamente traten de tomar las partes más importantes, ¿ok? Muy bien, entonces, déjenme, ahí está. Es que se atoró. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Entonces, le agradezco mucho que hayan asistido el día de hoy a este taller con diferentes temas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Todo bien, todo bien. Ahí les dejé mis números de contacto, mi correo, mi teléfono de WhatsApp, mi teléfono también para llamadas. Igual como quiera, pues cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, nos pueden mandar mensaje a Mónica o a mí, cualquiera de las dos que sea su tutora. Igual también si necesitan la grabación, también se las podemos proporcionar. Esta parte, pues ya nada más sería que la soliciten. Si es con Mónica, pídanle, en este caso, mándenle mensaje a ella para que ella me mande mensaje a mí y ya le proporciono la grabación. O en el caso que estén llevando el seguimiento conmigo, pues bueno, me mandan ahí un mensajito de WhatsApp y yo les mando la grabación. Yo creo que debe quedar a más tardar para mañana en el transcurso de la tarde, porque bueno, lo voy a subir a YouTube, entonces para que no se tarden mucho en realizar la parte de la visualización. Y pues bueno, pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su asistencia y que tengan buena tarde. Gracias, igualmente, bonita tarde. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.